estado esperando. Sabías que no debías venir. Y aún así, estás aquí. Bienvenidos al Grimorio Digital. Soy el guardián de lo oculto. Y por ello, debo advertiros. Este contenido no es recomendado para menores de 18 años. Adentraos, si os atrevéis. La función de medianoche está a punto de comenzar. En el mundo existen lugares marcados por el horror, pero ninguno se compara a una pequeña parcela en la densa selva de Guyana. Un lugar que por más que la naturaleza intente reclamar, sigue gritando el mismo nombre: Jonestown. El 18 de noviembre de 1978, más de 900 personas, casi un tercio de ellos niños, murieron en lo que se conoce oficialmente como un suicidio colectivo. Pero la palabra suicidio es demasiado suave para describir lo que realmente sucedió aquí. Fue un juicio, un castigo y el cumplimiento de una doctrina elaborada por un hombre que se creía Dios. Hoy abrimos el primer archivo negro para investigar la tragedia del Templo del Pueblo. No vamos a contar la historia de Jim Jones. Vamos a entender la última orden y cómo se construye una herejía capaz de anular la voluntad de casi 1000 personas. ¿Qué ocurrió realmente bajo el sol implacable de la selva? Abrimos el expediente. Para entender Jonestown, debemos ir al origen, a la génesis de su líder, Jim Jones. En 1950, Jones no era un apóstol oscuro, sino un pastor metodista que abrazó una versión radical de la igualdad racial en Indiana. Fue un hombre de contradicciones desde el inicio. Utilizó la fe para atraer a los marginados, a los afroamericanos, a los ancianos y a los pobres. Para ellos, Jim Jones no era solo un pastor, era un refugio contra la segregación. En la década de 1960, el Templo del Pueblo se trasladó a California. Fue aquí donde la doctrina comenzó a deformarse. Jones se presentó ya no como un pastor, sino como un mesías moderno. Un hombre capaz de realizar curaciones milagrosas ante cientos de testigos. Un truco de ilusionismo que afianzaba su poder sobre su creciente rebaño. El templo creció exponencialmente, pero a costa de la voluntad individual. Jones exigía todo: sus salarios, sus propiedades, su obediencia absoluta. Cualquiera que dudara o intentara irse era castigado
La cisma se estaba gestando. Las críticas en la prensa, las investigaciones y las acusaciones de abuso de poder se intensificaron. Jones, en lugar de enfrentarse, tomó una decisión extrema: trasladar a toda su congregación a un lugar donde nadie pudiera verlos. El éxodo se dirigió a Guyana, Sudamérica. Jonestown no se fundó como una comunidad utópica, sino como una fortaleza de escape, aislada a 240 kilómetros de la capital. La intención era clara. Jones quería tener a su gente en un entorno controlado y hermético, un lugar donde él sería la única fuente de información y, por lo tanto, de realidad. La vida en Jonestown fue todo menos el paraíso prometido. Los seguidores trabajaban 6 días a la semana, bajo el sol inclemente, en jornadas agotadoras. La comida era escasa, las raciones eran mínimas y el control omnipresente. El sueño de muchos era interrumpido por los ejercicios de la Noche Blanca. Estas noches blancas eran la preparación, el ensayo general para la última orden. ¿Cómo pudo un hombre anular la voluntad de casi 1000 personas? No fue con magia, fue con una técnica brutalmente efectiva. Jones practicaba lo que hoy llamaríamos un conjuro psicológico. Primero, el aislamiento. Jonestown era una prisión en la selva. No había contacto con el exterior, cortando los lazos familiares y sociales. Segundo, la humillación pública. Jones utilizaba un elaborado sistema de castigos y sesiones de crítica pública, donde se obligaba a los miembros a confesar sus pecados o sus dudas. Esto destruía la autoestima y reforzaba la dependencia al líder. Finalmente, el ensayo del Requiem. Las noches blancas. Durante estos simulacros de emergencia, Jones reunía a toda la comunidad y les entregaba copas de bebida, anunciando que contenían veneno. Los miembros bebían y esperaban, aterrorizados, el efecto. Tras unos minutos de pánico controlado, Jones declaraba que era solo una prueba de lealtad. Este ritual constante tenía un solo propósito: asegurar que, cuando llegara la última orden real, la obediencia sería automática, la única doctrina posible. El sello del miedo estaba puesto. El destino de Jonestown se selló con la llegada de una voz externa: el congresista estadounidense Leo Ryan. Ryan viajó a Guyana con un equipo de periodistas y familiares preocupados. Su objetivo era simple, pero existencial para Jones: comprobar si los miembros del templo del pueblo eran retenidos contra su voluntad. La llegada de la delegación fue, para Jones, el fin del control hermético. Era la invasión de la realidad externa a su cisma particular. Inicialmente, todo parecía normal. Jones organizó una gran fiesta, presentando un panorama de comunidad feliz y productiva.
pero el engaño se desmoronó rápidamente. Una nota escrita a mano fue deslizada a un periodista. Ayúdenos a salir de Jonestown. La primera fisura en la doctrina se había manifestado. Al día siguiente, a medida que el grupo de Ryan se preparaba para partir, 14 miembros de la comunidad declararon abiertamente que querían irse. El pánico en Jones era palpable. La fortaleza se estaba desmoronando y él sabía que la verdad sobre los abusos saldría a la luz. Para Jim Jones, esto no era solo un fracaso, era una traición de Judas que merecía un castigo apocalíptico. Ryan y sus acompañantes partieron de la colonia hacia la pista de aterrizaje de Port Kaituma. Iban en 2 camiones, acompañados por los desertores. Jones había perdido el control y en su mente no quedaba más que la última orden. La tarde del 18 de noviembre se convirtió en el escenario de 2 crímenes simultáneos. Mientras el congresista Ryan y el grupo de desertores esperaban abordar el avión en Port Kaituma, Jim Jones ordenó a un equipo de leales que los interceptaran. Lo que siguió no fue un simple enfrentamiento, sino una ejecución calculada. Los miembros del templo, abriendo fuego, asesinaron a Leo Ryan, a 3 periodistas, entre ellos Bob Brown y Don Harris, y a una desertora, Patricia Parks. El congresista Ryan se convirtió en la única persona en la historia de Estados Unidos en ser asesinada en el cumplimiento de su deber. Este acto selló el destino de Jonestown. No había vuelta atrás. De regreso a la colonia, Jones convocó a la comunidad por el sistema de megafonía. Era la temida Noche Blanca, pero esta vez el ensayo terminaba. La grabación de audio, conocida como la cinta de la muerte, captura con escalofriante claridad la voz de Jones. Un frenesí de paranoia, resentimiento y retórica suicida. Él no les daba una opción. Les presentaba un destino inevitable. Afirmó que debido a la masacre en la pista de aterrizaje, las fuerzas oscuras vendrían a torturar a los niños y a esclavizar a los adultos. La única salida de este mundo de herejía y sufrimiento era a través de un suicidio revolucionario. Fue la última orden. La cinta de audio de 44 minutos es un documento de terror. Captura la presión, la obediencia y el horror. Jones habla con una mezcla de calma y histeria, mientras se oyen los llantos de los niños y las voces de los miembros más leales argumentando a favor de la muerte.
El ritual se llevó a cabo junto al centro de la glorieta. Se preparó una gran tina de Flavor Aid, una mezcla de Kool-Aid, envenenada con cianuro, hidrato de cloral y Valium. Los niños fueron los primeros. Las madres, por orden del líder, les dieron la mezcla con jeringas o directamente en la boca. Luego la fila de adultos siguió. La obediencia, producto del conjuro psicológico de años, fue casi total. No fue solo miedo, fue el colapso mental de una comunidad aislada que creyó que la muerte era la única vía para escapar de un mal aún peor. La escena que las autoridades encontraron al día siguiente fue de un horror incomprensible. Cientos de cuerpos entrelazados, la mayoría en el área de la glorieta, testimonio del acto final de obediencia de una doctrina que prometió el paraíso y entregó la muerte. Jim Jones fue encontrado con un disparo en la cabeza. El testamento nulo de la secta se había cumplido. Jonestown no es solo una página oscura de la historia criminal. Es un espejo de la fragilidad humana ante el control absoluto. Es una advertencia sobre cómo el aislamiento, la fe ciega y la figura de un líder carismático pueden construir una herejía capaz de anular el instinto más básico, el de la supervivencia. El archivo negro de Jonestown nos enseña que los verdaderos monstruos no son fantasmas, sino las doctrinas de terror creadas por el hombre. Este expediente queda cerrado, pero las preguntas sobre cómo se forjó ese conjuro del miedo seguirán resonando en la selva. Gracias por acompañarnos en la apertura de este archivo. Si quieres seguir explorando las verdades prohibidas, los crímenes sin resolver y las leyendas oscuras, suscríbete y activa las notificaciones. Hasta que abramos el próximo expediente, mantente alerta.